a mí me brinca esto. Cuando tú estás hablando de tener expropiaciones, inclusive de plazas comerciales, de terrenos, con las causales que acabas tú de mencionar, cuando teníamos primero un organismo que controlaba la venta de los terrenos, Ujú. ¿eh? El Al PAE. inicio no, ese ya fue después, ese ya se constituyó. Ya ah, estás viendo ah, anteriormente. sí, Sí. anteriormente, que Ujú. incluso la venta de terrenos, de los que eran, por ejemplo, en la época de Mario Villanueva, de esa hasta el IPAE, requerían de la autorización del Congreso. Ujú. Tú para vender un terreno necesitabas exponer esa operación al Congreso, hablar Ujú. de la construcción del proyecto que se hacía, en fin, de cómo, a qué costo estabas vendiendo, etcétera, etcétera. Ya había una aprobación del Congreso. Se cambió todo eso Ujú. y se creó el Instituto de Patrimonio Patrimonio. del Estado, el Así es. IPAE, que duró durante el tiempo de Félix González y Roberto Borges. Con Es Félix correcto. González es con el que se creó. Fundamentalmente era a través de este instituto que se conseguían los terrenos nacionales, Ujú. los cuales le permitían al Estado tener tierra, pues lo mismo para construir vivienda que para venderla y que se hicieran otros desarrollos o parques o lo que fuera. No solamente de utilidad pública, sino también para particulares, Sí. ¿verdad? Llega Carlos Joaquín y hace la GEPRO, Ujú. ¿verdad? Que es la que sigue vigente, que es Ujú. una agencia de promoción. A quien encabezó esta agencia lo hacen ahora titular secretario de Desarrollo Urbano, ¿verdad? Ujú. El señor José Alberto Bando. Ujú. Y bueno, de alguna manera, todas estas operaciones que se hicieron con el Tren Maya, vía Fonatur, que había terrenos que eran del Estado, que tenían que cederse entre ellos el Parque del Jaguar, ese era un Ujú. terreno estatal, no era un terreno nacional, y Ujú. ese terreno, ¿qué pasó? Cuando el señor López Obrador le gustó la zona y quiso hacer ahí su parque, le hicieron el avalúo y la reencarpetación de la Colosio es el pago por el dinero que costaba ese terreno, ¿verdad? Ujú. Porque el Estado no podía entregarlo ni donarlo así nada más porque sí, ¿verdad? Bueno, ahora, todos esos movimientos, resulta que llega el mismo señor que los hizo a ocupar un cargo mayor en donde va a limpiar todo lo malo, no va a hacer otra cosa. Y también la ley de expropiación, ¿verdad? Amparados en eso, van a limpiar todo lo que ya hicieron mal y que no es Sí, poco. Eso es la compra de esos terrenos de donde parte y donde termina el puente de la laguna Nixupté. ¿Eh? también ese es un tema. Recordemos que ese fue un negociazo Ujú. brutal, ¿eh? Así es, así es. Y ahora Sí, con la ley van a sí, taparlo todo. sí, ese entra el terreno del sospechosismo por toda esta suma de iniciativas, etcétera, y cambios y movimientos. Y también una cosa muy importante de lo que está señalando. El municipio que tiene propiedades inmobiliarias, etcétera, para poder vender un mueble o un inmueble, tiene que tener una aprobación del cabildo para poder llegar a hacer ese proceso con toda una declaratoria de lo que es necesario y por qué, para qué, etcétera. En el caso de las propiedades que tiene el Estado, no pasa por el Congreso ya, ya es directamente una decisión de decir, este es el terreno de propiedad del Estado y a esto lo vendo a este precio. Recordemos lo que sucedió en época de Roberto Borges, que vendió a precios muy regalados, y también en el de Félix González Canto también hubo una venta de precios a muy bajo precio. Tenemos el caso del CREA, que también ahora quién sabe cómo va a quedar esa situación, que se lo recuperó Carlos Joaquín, pero ahora ya no sabemos en qué momento también lo entregó para otro proyecto. Cosas que no se dan a Creo conocer. que no lo entregó nunca, ¿eh, Eduardo?
A ver, ese terreno, recordemos, era para las aldeas de las villas estudiantes, juveniles jóvenes del que, estudiantes. así es. Recuerdo que el líder de la CROC, Salvador Ramos, Sí, lo pidió cuando lo empezaron a desocupar en varias ocasiones para hacer una escuela eh, hotel. una escuela de hotelera, pues, Ujú. de gastronómica y hotelería. Así es. No se lo dieron. Bueno, el señor Félix González hizo trámites aquí en la zona federal con el gobierno federal para que le entregaran ese terreno. Ujú, Se supone que también tendría que ser para un beneficio ujú, ciudadano. Podría ser ahí un club de playa que no tienen los habitantes de Cancún, un club ujú. de playa con el que pagues 2 pesos por meterte a la regadera y puedas tener una zona De con playa público, servicios, claro. una playa pública, Ujú. pero con buenas Con, instalaciones, con con un buenas club. instalaciones. Y se lo entregan y se lo vende al señor Ricardo Vega, al Ujú. señor de las gasolinas. ¿Verdad? Así es. Viene un reclamo de Carlos Joaquín y interviene aquel señor que era el del Implan, no me acuerdo cómo se llama, que duró mucho tiempo en el Implan y después pasó a formar parte del gabinete de Ah, Carlos Joaquín. sí, ay, sí, 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 sí. Ahorita me recuerdo, sí. A ver si te recuerdas del nombre. Ujú, Y tomó con la policía el terreno y todo era para perjudicar al señor que tenía ahí su marina, ujú. uno que tenía un También, permiso de sí, marina, ¿eh? sí. Y bueno, después ha sido simulación tras simulación, pero ahí se pensó, Ricardo Vega y sus socios, en hacer condominios, en hacer otra pequeña plaza comercial en la parte de abajo, y Y ligada también con los mismos personajes en el Poctapoc, también el otro tema que así está es. también ahí cercano a todo eso. Pero sí, como tú dices, todo esto pues, marca una situación de ambientes muy sospechosos que se estén dando esta suma de iniciativas que no sabes hacia dónde van, cuál es el objetivo final.